Bueno, pues la charla del día de hoy es de mecanismos de las arritmias cardíacas, como un acercamiento general desde lo más básico hasta ver ya algunos mecanismos específicos. Entonces el día de hoy les traigo como de índice el potencial de acción, como para entender un poquito más desde la célula cómo se traduce esto a un mecanismo de una arritmia, así también el sistema de conducción, arritmias cardíacas y un caso clínico de la revista de anestesiología de Colombia. Entonces, lo primero es cómo funciona el corazón. Por eso necesitamos entender que el corazón se va a regir por el potencial de acción cardíaco, el cual está determinado por diferentes iones que van a dar un potencial de acción. Esto a través de diferentes células que tiene el corazón, como lo son las células marcapasos eh, en el nodo sinoatrial y en el atrio ventricular, así como las fibras de Purkinje. También pues, está dado por los cardiomiocitos, que tienen como otras interacciones dentro de los iones específicas. Para esto, de forma general, vamos a tener que la corriente de sodio es responsable de la fase de despolarización rápida del potencial de acción dentro del músculo de la aurícula y ventrícula, así como las fibras de Purkinje. Por otro lado, la corriente de calcio es responsable de la fase de despolarización rápida del potencial de acción del nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular. También desencadena la contracción de los miocitos cardíacos y pues está dado dentro de los miocitos cardíacos como una fase de meseta. La corriente de potasio, por otro lado, es responsable de la repolarización del potencial de acción de todos los miocitos cardíacos. Y por último, tenemos en las células marcapasos una corriente FANI, una marcapasos que es responsable de la misma actividad marcapasos en el nodo sinoatrial y en el ventricular y en las fibras de Purkinje. Para entender esto, vamos a acercarnos uno por uno, cómo sería este potencial de acción. Entonces, acá por colores, yo clasifiqué como la interacción dentro de las células, dentro de la entrada de iones y salida de los mismos, a través de lo que ya es el potencial de acción característico de cada una de las células. Para leer esta gráfica, por ejemplo, es necesario saber que hacia abajo está haciendo un ion que entra a la célula, mientras que hacia arriba va a ir saliendo en el respectivo como en cada una de las respectivas fases del potencial de acción. Para esto, lo primero que debemos entender son las células marcapasos. Dentro de estas células vamos a tener que la fase 4, que es la primera para empezar la despolarización y pues iniciar como todo el potencial de acción, va a estar regida por los canales Fanny. Posteriormente vamos a tener una despolarización que está por canales de calcio principalmente, así como indica acá la gráfica. Y por último vamos a tener una repolarización que está dada por canales de potasio, que es la salida de potasio. Ya por otro lado tenemos a el músculo, por ejemplo acá ventricular, pero un cardiomiocito. En este es muy diferente el potencial de acción y va a estar dado por diferentes iones. Igual la gráfica en este punto se lee igual, que es acá el boro, y está dado por una fase 4 que acá es como la relación iónica. Tenemos una fase 0 que va a ser la entrada de sodio. Luego una fase 1 que es la inactivación del sodio dependiente de voltaje de estos canales. Vamos a tener una fase 2 que es la meseta, que se da por los iones de calcio. Y por último, una repolarización que se da por los canales de potasio. Y pues gracias a todo esto se genera lo que es un periodo refractario efectivo y un periodo refractario relativo. Estas dos palabras ténganlas muy en cuenta, pues más adelante, porque son muy importantes para que se generen arritmias como parte dentro de la fisiopatología. Ahora, para acercarnos un poquito más a todos estos conceptos, vamos a tener que ahondar más en el tema de sistema de conducción cardíaca. Bueno,
El sistema de conducción cardíaca va a estar constituido por un nodo sinoatrial, un nodo atrioventricular, las de His con la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje como principales. Y estas van a ser nuestras células marcapasos y van a ser autónomas y van a demarcar principalmente el ritmo, la frecuencia cardíaca. O sea, dependiendo del punto específico que ustedes quieran mirar, va a tener un ritmo específico, pues tanto las aurículas como los ventrículos, así como los nodos. Y esto va a determinar la contracción auricular, la contracción ventricular, y la diástole, ya al final. Bueno, ¿y cómo se ve todo esto en conjunto? Todo lo que les vine hablando del potencial de acción termina siendo muy importante para generar todas las ondas de la contracción auricular, la contracción ventricular y la dilatación ventricular dentro de cada uno de los nodos, en cada uno de los nodos. Y esto se ve posteriormente en lo que es el electrocardiograma. Como ven, es la conjunción total de cada una de las partes de la contracción y la diástole y la relajación tanto auricular como ventricular. Por ejemplo, en la onda P es la contracción auricular, el complejo QRS, la contracción ventricular, y ya por último la T es la diástole. Todo este segmento acá, que se ve demarcado por cada uno de los potenciales de acción. Además, es muy importante reconocer que en todo este proceso vamos a tener unos puntos específicos en donde se puede o no generar otro potencial de acción, que es, como ya les había mencionado, un potencial, un periodo refractario absoluto, un periodo refractario relativo y un periodo refractario efectivo. Entonces, el periodo refractario efectivo vamos a hacer que es la combinación del absoluto y el relativo. Y entonces, ¿qué es un periodo refractario absoluto? En este pedazo, como se ve acá, este es el periodo refractario absoluto en donde el corazón no va a poder responder a ningún estímulo, sin importar qué fuerte sea. Pero por otro lado tenemos el periodo refractario relativo, el cual el corazón va a responder a un estímulo, pero solo si es fuerte. Y pues vamos a tener diferentes puntos en donde va a poder como reaccionar el corazón, generando un nuevo potencial de acción. Y cabe aclarar que, digamos, esta parte de acá del electrocardiograma y cómo se ve el potencial de acción en este, va a estar determinado por el electrodo, por ejemplo, dentro de todo lo que es em, los puntos específicos que se miran las caras del corazón en las diferentes derivaciones, como son las derivaciones precordiales, en el electrocardiograma. Bueno, finalmente tenemos el sistema de conducción, que es la despolarización auricular, la despolarización del tabique de izquierda a derecha, luego la despolarización anteroseptal, luego la despolarización de la masa del miocardio ventricular, desde el endocardio al epicardio. Esto principalmente es importante cuando se ve necrosis o isquemia, y la despolarización de la porción posterior de la base del ventrículo izquierdo. Y finalmente los ventrículos están despolarizados. Pero, y esto se va a resumir en este diagrama, que muchos de nosotros ya lo conocemos, que va a unir pues el momento de sístole y diástole con todos los cambios de presiones. Pero en esto yo quiero principalmente centrarme en que todo esto se traduce a 5 propiedades fundamentales que va a tener em, el miocardio dentro de todo lo que es la contracción y la relajación miocárdica. Entonces vamos a tener el cronotropismo, que es cualquier influencia sobre la frecuencia cardíaca. Tenemos el vasmotropismo, que es cualquier influencia sobre la excitabilidad del miocardio. Tenemos el dromotropismo, que es cualquier influencia sobre la conductividad del miocardio. Tenemos el ionotropismo, que es cualquier influencia sobre la fuerza que hace el miocardio, es decir, la contractilidad. Y por último tenemos el lusitropismo, que es la tasa de relajación del miocardio.
Bueno, y finalmente, ya acá llegamos a una parte que es bastante confusa, pero intenté como separarlo en los puntos más importantes, que son los mecanismos de acción de las arritmias. Bueno, ¿qué es una arritmia? Una arritmia es o latido irregular, es un problema en la frecuencia o en el ritmo de los latidos del corazón, ya que el corazón puede latir muy rápido o muy lento, con un ritmo regular o irregular. Entonces, esta gráfica es del libro de Lilly, en donde explica como de manera muy sencilla dos tipos de arritmias principales, que es taquiarritmia y latidos feménicos cardíaco, y se divide en una alteración de impulsos y una alteración de conducción. En la alteración de impulsos vamos a tener, por ejemplo, un aumento del automatismo del nodo, sí, así como un automatismo en general de toda la parte de marcapasos y una actividad desencadenada. Ya para, por ejemplo, la alteración de impulsos vamos a tener para la parte de arritmias una baja, una falta de automatismo del nodo central, que prácticamente estamos hablando de un bloqueo y estos mecanismos de un lado, ya que puede ser algo, o sea, guía de cardiología de la revista española de cardiología. Vamos a tener como unos desórdenes de impulso y unos desórdenes de conducción, como anteriormente mencioné. Y vamos a tener por automaticidad, por un factor desencadenante y una reentrada. Así se ve como cada uno de los diferentes mecanismos de manera general. Pero ahora vamos a hacer uno por uno. El primero vamos a tener que es una actividad normal. En este caso vamos a tener que es un desbalance de todos los iones que van a formar el potencial de acción dentro del periodo refractario relativo. En general, esto es muy como gráfico, diciendo que se corre y se alarga el potencial de acción. Generalmente esto puede pasar por muchas razones. Por eso es un mecanismo muy general. Simplemente está diciendo una automaticidad anormal. Sin embargo, ya tenemos lo siguiente, que es una actividad desencadenante. ¿Eso qué significa? Una actividad desencadenante va a tener como punto principal un inicio de un potencial de acción en un punto diferente. Y esto va a ser desencadenado, como propiamente dice, como el título del mecanismo, por diferentes como situaciones fisiológicas, fisiopatológicas y fármacos, como lo es, por ejemplo, la hipoxia, la hipocalemia, la acidosis. Vamos a tener también antiarrítmicos, porque uno de los efectos adversos principales de los antiarrítmicos en general son la producción de arritmias. Cada uno tiene como componentes diferentes y eso se va a hablar ya en el otro módulo, que es más centrado en antiarrítmicos y en anestésicos, y como pues se relacionan mucho con todo lo que es estos aspectos de anestesiología, pero en este caso puede ser por alargamiento del QT o por un alargamiento en cualquiera de las fases del potencial de acción. También tenemos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la antibióticos como la eritromicina, la miodarona, y pues todo esto va a afectar en un punto específico el potencial de acción y va a tener una despolarización temprana temprana o tardía, respectivamente, y pues se va a afectar tanto la fase 2 y la 3 como principalmente dentro de los cardiomiocitos. Ya por consiguiente vamos a tener un mecanismo de arritmias que es muy importante para
posteriormente como analizar un poquito el caso que les traje, que es el mecanismo por reentrada. ¿Eso qué significa? Generalmente la conducción va a pasar por una zona muerta, que es decir, el músculo cardíaco, que va a ser por una vía lenta y una vía rápida. Y cada una va a estar como a su propio ritmo y al final no se encuentran y como no se encuentran van a poder seguir y se va a poder dar el mecanismo normal de lo que es un latido fisiológicamente. Sin embargo, en las reentradas vamos a tener que un impulso eléctrico se ve bloqueado y va a volver y volver y volver. Y este mecanismo va a generar un disparo, como de toda la parte electrofisiológica del corazón. Y pues ya, como explicándolo un poquito mejor, o sea, digamos que acá hay un bloqueo, pues vamos a tener, pues lo primero es un potencial de acción prematuro. Entonces ese potencial de acción se va por la vía lenta y pues acá vamos a tener en la vía rápida un aumento de el periodo refractario. Entonces, como hay este aumento y también hubo un potencial de acción prematuro, lo que va a pasar es que este va a llegar sin nada y va a volver a reentrar y reentrar. Y pues se generan reentradas en diferentes puntos de toda la masa, que sea aurícula, ventrículo, pues dependiendo cada uno. Aquí ya está un poquito ejemplificado cómo se ven en el electrocardiograma los tipos de arritmias. Por ejemplo, un bloqueo de primer grado, un bloqueo de segundo grado, que pues acá es la alteración cada vez más largo del intervalo de PR. Tenemos también bloqueos de rama derecha e izquierda, con sus patrones y QRs específicos, QRS. También tenemos, por ejemplo, la fibrilación auricular, que son intervalos RR regulares con ausencia de ondas P. Y ya toda la parte de fibrilación ventricular, que esta es también muy común, que vamos a tener tanto taquicardia ventricular como una fibrilación ventricular. Esto es como a grosso modo, como se pueden ver como los patrones de las arritmias más conocidas por todos. Y esta es otra tablita, Lili, que como que hace un pequeño resumen de todos los mecanismos del desarrollo de arritmias. Por ejemplo, principalmente acá las más importantes como en las bradiarritmias vamos a tener una disfunción de la despolarización de la fase 4. Mientras que las taquiarritmias se ve también este incremento, pero es un incremento de la despolarización de la fase 4. Pero eso ya en bradicardia y taquicardia sinusal, respectivamente. Y aquí vamos a tener también como la alteración de la conducción, que puede ser tanto por entrada anatómica como fisiológica o funcional. Y pues estos son característicos, por ejemplo, del aleteo auricular o flutter. También pues de la fibrilación auricular, de la taquicardia ventricular polimorfa, la taquicardia ventricular monomórfica y pues cada uno de estos. Una reentrada funcional se refiere a un circuito que no está determinado por obstáculos anatómicos, sino que lo definen las heterogeneidades dinámicas de las propiedades electrofisiológicas del tejido involucrado. Entonces es como una pequeña diferencia aquí en cada uno de estos dos mecanismos de acción, que estas arritmias de aquí, que son la fibrilación auricular y las taquicardias ventriculares, son muy importantes para todo lo que se ve dentro de el caso que voy a explicarles ahorita. Bueno, ya llegamos al caso. En este caso les traje fibrilación auricular en relación con estados de hemodinamia inestable. Para esto, si quieres, mientras yo voy como resumiendo un poquito el caso, si pueden entrar a este QR para que también puedan seguir. Este es el QR del artículo, pero vamos a ir viendo como paso a paso cada uno de los puntos importantes. Se entiende un poco más.
de cómo se ven las arritmias dentro de la especialidad de la anestesiología. Bueno, entonces para empezar les voy a contar del caso. Entonces tenemos los datos del paciente, que es una mujer de 56 años, que pesa 68 kilos, mide unos 65. De antecedentes, vamos a tener que tener hipertensión arterial con manejo de enalapril de 10 miligramos al día. También tenemos migraña crónica tratada con propanolol 40 miligramos al día y no tiene antecedentes de arritmias. La cirugía que tiene programada es un clipaje de múltiples aneurismas intracraneales. Este clipaje va a ser de 7 aneurismas, en donde también va a estar comprometida la arteria media, la arteria cerebral media. Entonces, entonces, vamos a tener que esta cirugía se llevó a cabo y se realizó bajo anestesia general, con el mantenimiento base de sevoflurano y remifentanilo, un fentanilo. Entonces, el sevoflurano, el mecanismo de acción de este es potencia la acción de GABA, aumentando la entrada de cloro. Y de la parte del remifentanilo es un opioide, entonces va a activar los receptores mu relacionados con opioides y pues están relacionados con la anestesia general. Entonces, debido a la complejidad de la disección vascular, pues claramente son 7 aneurismas en un lugar muy complicado, se decide administrar 3 dosis de adenosina. Más adelante voy a explicar un poquito por qué se usó adenosina, pues por su mecanismo de acción principalmente y para ayudar al manejo de esta disección vascular. Entonces, lo primero que se hizo fue una dosis de 6 miligramos intravenosos. Esto genera una sistolia transitoria de 3 segundos con una recuperación sin complicaciones. A una segunda dosis, ya de 12 miligramos intravenosos, vamos a tener una sistolia con estabilidad hemodinámica. Entonces se recuperó bien. Y ya en una tercera dosis de adenosina, vamos a tener 12 miligramos intravenosos, que se observa ya una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Acá está la frecuencia, que fue de 160 latidos por minuto, y hay una caída importante de la tensión arterial y está en 85/50 en este punto de la cirugía. Bueno, como parte importante para entender las predisposiciones que tenía para generar la fibrilación auricular, vamos a entender un poquito del mecanismo de acción de la adenosina. La adenosina es un nucleócido que al unirse al receptor A1 a nivel del miocardio produce un cronotropismo y dromotropismo negativo. Así, dentro de estas propiedades del corazón que les conté al inicio, pues la adenosina va a afectar tanto el cronotropismo como el dromotropismo. Y así también va a inhibir la conducción atrioventricular y prolonga el periodo refractario. Esto es muy importante dentro de la generación de diferentes tipos de arritmias. Se habla que las dos principales de la adenosina van a ser tanto fibrilación auricular como la fibrilación ventricular. En este caso fue una fibrilación auricular. Entonces, como ven, dentro de estos gráficos se va a ver un cambio dentro del potencial de acción derivado del uso de la adenosina. Y pues también esto se ve relacionado con que la fibrilación auricular se puede asociar con el colapso hemodinámico que vimos que tuvo la paciente dentro de lo que se marcó como una caída bastante grande de la tensión arterial. Bueno, para esto yo quería mostrarles este video
que muestra un poquito cómo se ve este tipo de arritmias dentro de una cirugía. Pues claramente en este caso no es como que se viera de esta manera, sino que me parece bastante interesante ver cómo realmente qué pasa en una arritmia de este estilo. Entonces también aquí, acá al ladito se puede ver cómo se vería dentro del electrocardiograma la arritmia que presentó la paciente a partir de las múltiples dosis de adenosina. Antes hablando un poquito de las predisposiciones y todo lo que pasó en este caso, dentro de las predisposiciones principales vamos a tener el repetir la adenosina. También vamos a tener una acción autónomica, gracias a una manipulación quirúrgica. Entonces el sistema nervioso central fue afectado en el tono simpático y parasimpático respectivamente, punto de la cirugía. Y también la patofisiología de lo que es la fibrilación, explicando un poquito mejor lo que es la patofisiología de la fibrilación auricular. Vamos a tener que la fibrilación auricular tiene un componente muy complicado dentro de toda la parte electrofisiológica y realmente qué mecanismos moleculares exactos son los que se usan para que se genere esta patología. Pues se puede derivar de cambios tanto anatómicos como electrofisiológicos. Dentro de todo esto encontré una forma que se llama el triángulo de Kummel, que como que relaciona varios factores que pueden generar una fibrilación auricular en diferentes como aspectos, que ya les voy a mostrar más adelante. Y en este caso, pues ya vamos a tener principalmente la razón por la que nuestra paciente tuvo una fibrilación auricular, que es también el uso de la adenosina, ya que pues hay impulsores rentrantes localizados en las aurículas que se asocian con la expresión del resto de adenosina, que es el A1. Además de que se ve relacionado con activación de toda la parte simpatovagal. Bueno, cabe aquí esta como imagen muestra muy bien como toda la parte de las entradas y cómo se ve desordenado los diferentes impulsos que se dan en el momento en que se presenta una fibrilación auricular, que posiblemente ya se resuelve lo que sea con una cardioversión, pero ya hablando un poquito más de cómo toda la interacción específica, vamos a tener el triángulo de Cuny, que es de taquicardias supravenculares. Este se ha encontrado en artículos recientes, más o menos los encontré de 2022-23, en donde hablan de una posible como respuesta al mecanismo de acción de la fibrilación auricular. Sin embargo, esto todavía se está desarrollando, pero en este caso, por ejemplo, en la imagen, lo explican a través de isquemia. Pero lo que yo les quiero traer es como la relación que tienen tres cosas dentro de como este concepto. La primera es un desencadenante. Por ejemplo, la ectopía de las venas pulmonares aumentada. Siguiente es un vagal, que puede ser aumentado, una bradicardia en algún punto. El acortamiento y la dispersión del periodo refractario auricular. Y hasta también se reporta como reflujo gastroesofágico como parte importante también, como modulador de la arritmia. Y también tenemos un sustrato. Este puede estar dado, por ejemplo, por una historia previa de hipertensión, como es en este caso, que puede ser por la sobrecarga de presión y volumen, un estiramiento auricular, una hipertrofia de los miocitos, fibrosis auricular, una dilatación auricular o ya una respuesta inflamatoria activa a todo lo que pasa. Principalmente vamos a tener que en todo esto
pues estar como por estos tres componentes y también una hipótesis que se llama la hipótesis triples de Wabalet, en donde se muestra que los diferentes focos de la fibrilación auricular se van a describir a través de estos cambios electrofisiológicos y anatómicos, generando las reentradas y también, pues, interrumpiendo lo que hace el periodo refractario y generando la arritmia posteriormente. Y como todo esto engloba lo que le pasó a nuestra paciente con el consumo de varias dosis, como la intervención de varias dosis con adenosina. Lo grande se llama todo el artículo y que es de la Revista Colombiana de Anestesiología. No sé si tengan alguna pregunta.